Hola y bienvenidos a este video donde vamos a ver el tema de planeación de las aulas. Antes de conocer bien cómo funciona Teams, considero que es importante que ustedes tengan en cuenta que la planeación de las aulas es lo que también nos va a garantizar el éxito al momento de estar ya con nuestros alumnos durante las clases, recibiendo sus trabajos y ellos estudiando la información o el contenido que les hemos asignado. ¿Qué vamos a ver entonces? Debemos revisar el sistema de evaluación, definir datos que se requieren para nombrar las aulas o equipos de estudio, definir la estructura de cada curso, cómo va a ser la estructura de los cursos, definir cómo nombrar los contenidos, cómo vamos a nombrar las actividades y cómo vamos a nombrar las evaluaciones. Bueno, ¿por qué es importante revisar el sistema de evaluación? En cada país las instituciones educativas, los colegios, las escuelas tienen una forma para evaluar los estudiantes. Normalmente esto queda consignado en un documento. En ese documento entonces decimos cuáles son los tipos de actividades que tenemos, vamos a tener nuestra escala de valoración, es decir, si vamos a calificar en escala numérica, si va a ser de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 100. Y también vamos a decir qué tipo de actividades tenemos. Además, también vamos a definir cuántos periodos académicos tenemos durante el año. En el caso de Colombia, hay colegios que tienen 3 periodos, hay colegios que tienen 4. En otros países puede que no se llame periodos, pero se habla entonces allí de ese intervalo de tiempo que tienen los estudiantes para realizar ciertas actividades. Puede ser por trimestre, por semestre, ¿cierto? Cada colegio es autónomo en ese tema. Pero es muy importante entonces definir o conocer cuántos periodos académicos tiene nuestro colegio definido en nuestro sistema de evaluación, cuál es la escala de valoración, porque esa la debemos tener en cuenta a la hora de configurar las actividades, que la escala de valoración vaya hasta 5, para que nuestro cuaderno de notas al finalizar el periodo y tengamos que generar una nota final, pues nos sea mucho más fácil a nosotros realizar ese cálculo. Y también los tipos de actividades. En educación presencial, cada docente es autónomo de definir cuántas actividades y talleres le deja al estudiante que permita evidenciar esos conocimientos y esas competencias alcanzadas, ¿cierto? El docente, dependiendo de la competencia, va a poner ciertos trabajos, ciertas actividades, ciertas evaluaciones y digamos lo que hay cierta autonomía del docente para evidenciar los conocimientos del estudiante. ¿Qué se recomienda? Que al momento de crear su aula, entonces se tengan en cuenta esos tipos de actividades que van a utilizar, básicamente las planeaciones didácticas que utilizan para planear cada clase, ya las vayan plasmando directamente en los contenidos del aula de clase. Pero es importante definir previamente cómo vamos a evaluar la cantidad de periodos, la escala de valoración y los tipos de actividades que vamos a tener. Debemos tener en cuenta algo muy importante al momento de nombrar los cursos. No puede ser algo autónomo de cada docente, es decir, que un docente, por ejemplo, un curso lo ponga matemáticas, grado primero, grupo B, jornada de la tarde, y que otro docente diga grado 1, grupo A, matemáticas, mañana, ¿cierto? El ideal es que en la institución, al momento de planear las aulas en Teams, definan una estructura. Entonces, normalmente los datos que pueden requerir es el grado al que va a pertenecer el estudiante o el grado o grupo de esa aula, entonces grado, el grupo al que pertenece el estudiante, porque en los colegios presenciales a veces se tienen más de un grupo, entonces está por ejemplo un grupo con 35 estudiantes, con 30, que sería por ejemplo primero A, primero B, primero C, ¿cierto? Entonces grado, el grupo, luego el área o materia, puede ser matemáticas, español, sociales, artística, y la jornada si manejan varias jornadas, puede ser primero A, matemáticas, jornada de la tarde. Aquí tengo un ejemplo. Sería grado primero A, matemáticas, jornada de la tarde. Al final les voy a mostrar una forma muy fácil de generar esa estructura de cursos en Excel de forma muy automática para que se les agilice el trabajo. Entonces, la idea, recuerden, es tener una misma estructura para nombrar los cursos. Esto facilitará al momento de buscarlos y al momento de los estudiantes también ubicarse. Van a tener una estructura ya en su cerebro, no se van a perder ni estudiantes ni docentes. Otro tema importante, definir la estructura del curso. Por ejemplo, si en su sistema de evaluación tienen definidos 4 periodos académicos, entonces
saber si lo van a nombrar como periodo o como módulo. En mi caso yo para el ejemplo usé periodo 1, 2, 3, 4 y la estructura dentro del curso va a ser por lecciones o temas y actividades y evaluaciones. Así lo tengo definido. Lección, por ejemplo, sería lección 1, 2, 3, 4, las lecciones que requiera. Actividad 1, 2, 3, 4, las actividades que requiera. Y evaluaciones 1, 2, 3, 4, las evaluaciones que requiera, ¿cierto? Entonces es muy importante saber cuál es la estructura para que todos los docentes hablen el mismo idioma. Entonces todos los docentes van a nombrar periodo 1, 2, 3, 4 al momento de crear sus contenidos y para los estudiantes va a ser transparente, va a ser igual en todas las materias y no se van a confundir. Se los digo porque el estudiante luego al empezar a decirle, es que a usted le falta la actividad la actividad 1 del periodo 1, pero si otro docente no lo nombró como periodo 1, el estudiante va a estar perdido. Entonces es muy importante manejar unos únicos criterios a nivel global para todos los cursos. Definir cómo nombrar contenidos. Entonces van a definir si los van a nombrar como lecciones o como guías o como módulos. ¿Listo? Si va a ser lección 1, 2, 3, 4 o si va a ser una guía y dentro de esa guía va a estar las lecciones. Entonces guía 1, por ejemplo, lección 2, 3, 4 o módulo 1, vamos a suponer que un periodo tiene 3 módulos porque son 3 temas grandes y ustedes definen, vamos a crear 3 módulos para este periodo y dentro de ese módulo vamos a tener 3 guías, guía 1, 2, 3, 4 y lecciones. O sea, ustedes definan cómo van a nombrar los contenidos de modo que en todos los cursos la estructura sea igual. Lo ideal es que todos los docentes tengan el mismo lenguaje para que los estudiantes no se confundan y que dicho lenguaje, además súper importante, esté acorde al sistema de evaluación. Revisen su sistema de evaluación, si en algún lado hablan de los contenidos, cómo los nombran, si los nombran por guías, por módulos, entonces estar muy acorde a su sistema de evaluación. Definir cómo nombrar actividades. Entonces van a definir si a nivel global en toda la institución los van a nombrar como tarea 1, tarea 2, tarea 3 o actividad 1, actividad 2, actividad 3, ¿cierto? Saber cómo las van a nombrar, ¿cierto? Y eso que esté obviamente dentro de cada periodo académico. Recuerden entonces que esos nombres deben estar alineados con su sistema de evaluación. Revisen su sistema de evaluación y miren cómo nombran allí las actividades evaluativas, ¿cierto? Si lo nombran como tarea o como actividad, bueno, el nombre particular que ustedes manejen. Es muy importante, recuerden manejar esos únicos criterios a nivel global para que los estudiantes no se confundan. Finalmente, ¿cómo definir las evaluaciones? Saber si las vamos a nombrar como evaluación 1, 2, 3, 4, cuestionario 1, 2, 3, 4. Ya ustedes definen de acuerdo a su sistema de evaluación cómo van a nombrar. Lo importante es que en todos los cursos, en todas las aulas, ustedes tengan esa misma forma de nombrar las evaluaciones para que el estudiante no se confunda. Recuerden entonces que debe también estar alineado con el sistema de evaluación. Finalmente, como recomendación finales, que cada institución debe evaluar la necesidad puntual, ¿cierto? Como colegio, evalúen la necesidad puntual con los demás maestros, definan entonces cuáles son los requerimientos de ustedes particulares y definan entonces la forma en que van a nombrar los cursos, todas esas estructuras para que todos los docentes hablen el mismo idioma. Recuerden que entonces esta información expuesta acá es un ejemplo que sirva como guía para que ustedes ya tomen sus propias decisiones, definan sus propias estructuras.